Queremos presentar este video mostrando los diferentes hechos ocurridos en esta última semana del año, donde hemos presenciado varias explosiones e incendios en diferentes lugares del mundo. Vamos a analizar si esto es fruto de una casualidad o hay manos oscuras detrás de cada uno de los incidentes reportados. Iniciamos el recorrido con el incendio de una gran fábrica en Reino Unido el día de ayer, donde quedó totalmente destruida producto del feroz incendio. Las imágenes son totalmente explícitas de la situación. Ahora vamos a observar el video de un tanque que explotó ayer mismo en Rusia. Vamos a observar la misma explosión en Beirut, pero desde otro ángulo. Se observa esa onda de choque totalmente clara. Ahora vamos a ver las declaraciones de Trump. By sending America's deepest sympathies to the people of Lebanon, where reports indicate that many people were killed. Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. Our prayers go out to all the victims and their families. The United States stands ready to assist Lebanon. We have a very good relationship with the people of Lebanon, and we will be there to help. It looks like a terrible attack. Como lo dijo el presidente Trump, fue un ataque terrible, fue su primera apreciación de los hechos. Ahora vamos a analizar más detenidamente esta situación por medio de este estudio. Vamos a analizar primero que todo cada uno de los hechos después a los ocurridos en Beirut. El 5 de agosto, tanto en Corea como en Emiratos Árabes, ocurrieron par de incendios. El 6 fue en Bruselas. Este edificio insignia en este país fue totalmente destruido. Y el día de ayer, tanto en Rusia como en Reino Unido. Ahora la pregunta del millón, ¿casualidad? Obviamente que no. Entonces la pregunta que continúa es, ¿quién está detrás de todos estos hechos? En el mes de marzo aproximadamente sale esta carátula de la revista The Economist, de separación semanal de origen británico, mostrando este titular: todo está bajo control, y una mano sostiene a un hombre y el hombre a su mascota, ambos con tapabocas. La situación del coronavirus actual. Pero la pregunta es, ¿quién representa esa mano invisible? Esta es la última carátula que nos habló este semanario sobre la situación actual, la nueva catástrofe. ¿Cuáles catástrofes? ¿De qué me está hablando esta carátula? Vamos a apreciar esta carátula. Mire esta flecha. ¿Qué indica? La primera catástrofe del 2020. ¿Cuál fue? La del coronavirus. Siguiente catástrofe. Mire, el hongo nuclear, las bombas a partir del 4 de agosto de este presente año. Así que ellos todo lo hacen claramente y bien programado. En diciembre del año pasado sale la revista de El Mundo en Cuarentena. Revíselo. Ahí lo dice textualmente el mismo semanario británico, que el mundo iba a estar en cuarentena. Tenemos en el canal dos buenos videos que los recomendamos para que pueda actualizarse y entender mejor de este tema. Ahora vamos a ver quiénes están detrás de esta cuarentena y de estas explosiones. Nada más ni nada menos que el nuevo orden mundial. Esta es la pirámide de proyección, esta es la pirámide de gobierno en el mundo. ¿Quiénes gobiernan? Los que están en el triángulo, que el ojo que todo lo ve. ¿Quiénes son? Los Illuminati, la realeza y el Vaticano. Tres grupos de personas son los que están gobernando sobre el planeta. No son los gobiernos, no son los presidentes ni el Senado, son los Illuminati, la realeza y el Vaticano. Después de ellos, ¿quiénes mandan? Las corporaciones y los bancos. Ellos mandan a estas personas, los de arriba. Después siguen los presidentes y mandatarios de los diferentes países, para terminar con el resto. ¿Quién es el resto? Ciencia, religión, medicina, educación, comunicaciones, deportes, entretenimiento, celebridades. Muchas celebridades que trabajan para ellos. ¿Qué buscan estos señores del nuevo orden? Totalmente desestabilizar este planeta con hambre, con pobreza, con caos, con bombas, con muerte, con enfermedades, con todo, para ellos implantar su nuevo régimen, donde habrá un solo gobernante y una sola moneda, y un régimen para toda criatura.
Ahora vamos a mirarlo bíblicamente, porque las dos cosas deben corresponder. El primer caballo de Apocalipsis me narra esto con respecto al anticristo. Dice así: miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6.2 dice esto. ¿Y qué encontramos en el 2020? Coronavirus. ¿Será que esta corona es la misma del coronavirus? Porque si es así, el anticristo ya entró a trabajar, ya entró en su escenario. ¿Por qué? Porque ya le fue dada su corona para salir a vencer y salió venciendo. De razón que el mundo está patas arriba, está totalmente cerrado. ¿Por quién? Por cuenta de este señor. Segundo caballo de Apocalipsis, que posiblemente estamos a punto de abrirlo, de desatarlo. ¿Cuál es? Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Eso simboliza guerra y esa inició el 4 de agosto ¿de qué? De este 2020. No como la Tercera Guerra Mundial, pero sí la abrebocas de esa gran guerra que se nos viene encima para todos los habitantes del planeta. Vamos a continuar con el tercer caballo de Apocalipsis. Dice: cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Puede ser de justicia? No, es de hambre. ¿Por qué? Porque en el siguiente versículo dice: 2 libras de trigo por un denario. Y acá en Colombia, por decir algo, 2 libras de trigo valen 3.000 pesos. Y un salario de un trabajador es 30.000 pesos, que equivale a un denario. Un denario es el salario de un trabajador en un día. Así que las cosas podrían costar 10 veces más de lo que realmente cuestan. Ese es el hambre que viene sobre este planeta. Hambre en absoluto. Ahora vamos a observar el cuarto caballo de Apocalipsis. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. ¿Con qué? ¿Con qué iba a matar? Con espada, con mortandad, con hambre y lo último, con fieras de la tierra. Es impresionante con las fieras de la tierra. Esta última foto fue tomada en Tel Aviv, cuando las fieras, los chacales exactamente, entraron a la ciudad producto de la cuarentena de estos días. Así que esto es lo que quería presentarles de video para que abramos los ojos, no estemos adormecidos por el COVID-19. No, realmente detrás de toda esta pandemia hay un plan orquestado del nuevo orden mundial para tomarse el planeta y está en ti y en mí, que seamos borregos o seamos unas personas pensantes que analicemos lo que viene una cosa tras de otra. Así que lo importante es que veamos este video y analicemos cada una de las cosas que hay. Miremos todo, compartamos el video y hagamos los comentarios respectivos. ¿Para qué? Para que este video llegue a más personas. Así que muchas bendiciones para todos. Denle like al video, compártalo, públicalo en sus redes sociales para que muchas personas lleguen al conocimiento de esta verdad. Bendiciones para todos.